En el apogeo de la Unión Soviética, Rusia era una de las naciones más poderosas del mundo. Se fabricaron miles de equipos para una guerra con Estados Unidos que nunca ocurrió. Los belicistas soviéticos no imaginaban que sus descendientes usarían su equipo décadas después de su caducidad. Rusia está pagando el precio y ha tenido que usar blindados soviéticos en mal estado porque se le acaban las reservas. ¿Por qué Ucrania destruyó todo lo demás? Esto es más evidente en los tanques y vehículos blindados de combate de Rusia. El 24 de enero, David Axe, escribiendo para Euromaidan Press, hizo la sorprendente afirmación de que Rusia ha logrado reemplazar una vez todas las unidades de vehículos blindados que ha perdido. Pero esos reemplazos vinieron de las reservas en descomposición de la era soviética de Rusia, que ahora ya se agotaron. Como mucho del blindaje que Rusia mandó a Ucrania, ahora el frente tiene un blindaje más débil. Es solo cuestión de tiempo, antes de que Rusia se quede solo con el aire que ahora flota sobre el asfalto de sus instalaciones de almacenamiento, como posibles reemplazos para el blindaje que Ucrania va a destruir. Todo parecía empezar también para Rusia cuando Putin lanzó su llamada Operación Militar Especial. Rusia tenía la ventaja numérica en todos los aspectos. En cuanto a los vehículos de combate de infantería, o IFV, y los transportes blindados de personal, o APC, Rusia entró a Ucrania con 13.842 de estos tipos de vehículos en total. Eso debería haber sido más que suficiente para que Rusia arrasara con Ucrania. Si el Kremlin creía que Ucrania respondería a la invasión rusa adaptándose a la guerra de desgaste de Rusia, esa suposición fue un error de cálculo. Ucrania aplicó una estrategia asimétrica que dificulta que Rusia use su blindaje, como verás más adelante en el video. Durante los primeros años de la guerra, Putin estaba totalmente comprometido con la estrategia rusa. Enviar enormes cantidades de tanques BCI y APC en las defensas de Ucrania eventualmente se desmoronarán en su lugar. Lo que ahora vemos es que el arsenal blindado de Rusia se ha ido al humo. Y ya no está en una posición en la que pueda enviar reemplazos, para lo que sea que Ucrania destruya después. Las cifras para Rusia son terribles, incluso solo considerando los tanques y vehículos blindados confirmados como pérdidas. Esas cifras son de Oryx, que rastrea en tiempo real las pérdidas militares rusas y solo cuenta las armas que pierde Rusia. Eso puede verificarse con fotos o videos disponibles para comunidades de inteligencia de código abierto. Incluso con esta limitación autoimpuesta, Oryx registra que Rusia ha perdido 4.308 de sus tanques, junto con 8.735 de sus vehículos blindados y vehículos de combate de infantería. Para quienes llevan la cuenta en casa, casi 9.000 vehículos blindados y vehículos de combate de infantería perdidos equivalen a aproximadamente 2/3 de toda la flota de ese tipo de vehículos que Rusia envió a Ucrania para la invasión inicial de Putin, y estas son solo las pérdidas confirmadas. Las cifras de Oryx bastarán para hacer llorar a Putin. Pero si escuchas a Ucrania, Rusia ha perdido muchos más tanques y vehículos, lo que también implica que ya ha consumido aún más de las reservas de blindados que estamos a punto de cubrir. El Ministerio de Finanzas de Ucrania dice que las pérdidas de tanques de Rusia ascienden a 11.605 al 25 de enero. En cuanto a vehículos blindados de todo tipo, el ministerio dice que Rusia ha perdido 23.950 de ellos. Estos son números enormes. No importa en qué fuente confíes, incluso si las cifras reales están en algún punto intermedio entre estos dos conjuntos de datos, nada realmente cambia para Rusia. La realidad que Putin debe enfrentar ahora es que las reservas de blindados oxidados y de la era soviética que ha estado enviando a Ucrania se han agotado. Las cifras de producción de Rusia no son lo bastante altas para compensar la escasez. El analista militar checo Jakub Janovsky lo señaló en una publicación. La flota de VCI y APC de Rusia ahora, en la mayoría de los aspectos, es aproximadamente comparable o ligeramente mayor a la que tenía el ejército ruso, operativa al inicio de la invasión de 2022. Aunque eso puede sonar como una buena noticia en la superficie, este es el caso para Rusia solo porque ha agotado sus reservas. Para mantener el número de VCI y APC, las pérdidas confirmadas anuales ahora se sitúan en alrededor de 2.400 según Euromaidan Press, y la producción es de aproximadamente 900 VCI y APC al año. Eso deja una brecha de 1.500 vehículos usando los datos de Oryx y no los de Ucrania, que Rusia debe cubrir con reservas soviéticas de blindados que ya no tiene. Axe desglosa los números aún más. Él dice que Rusia actualmente está fabricando sus nuevos VCI BMP-3 de orugas y sus APC BTR-82 de ruedas a un ritmo de alrededor de 400 a 500 de cada uno por año. En el mejor de los casos, eso le da a Rusia 1.000 nuevos VCI y APC al año.
El número probablemente esté más cerca de 900. Y en cuanto a lo que la guerra en Ucrania le ha costado a Rusia, respecto a estos vehículos, Rusia ha confirmado la pérdida de 3.600 de sus UMCI BMP-1 y BMP-2 de las décadas de 1960 y 1970 y 2150, de los APC MTLB de orugas del país, también de los años 70, han sido destruidos. Los vehículos más modernos de Rusia tampoco están teniendo mejor suerte. Ucrania ha destruido 1.900 de los BTR-80 y dos que acabamos de mencionar, junto con 890 de los BMP-3 de Rusia. Incluso el VCI aerotransportado BMD no está a salvo, pues Ucrania ha confirmado 700 pérdidas rusas. La situación empeora para Rusia al analizar sus reservas restantes. La palabra clave aquí es utilizable. Según Axe, las reservas de BMP-1 y BMP-2 utilizables de la era soviética de Rusia eran de alrededor de 4.900 en 2022. Ahora solo le quedan 1.110 unidades de estos vehículos en almacenamiento. Las cifras para los MTLB son igual de malas, ya que Rusia ha pasado de tener 3.600 de estos vehículos a 530. Ya no hay BTR-82 en almacenamiento de un máximo de 1.400, así que todos los que llegan a Ucrania salen directo de producción, la cual no logra mantenerse al día. Rusia también solo tiene 120 de los 460 BMD con los que comenzó la invasión a Ucrania. Ahora, hay una razón por la que enfatizamos la palabra utilizable antes. Es muy cierto que Rusia en realidad tiene miles más de USI y APC en almacenamiento de lo que indican estos números. Sin embargo, la gran mayoría de estos cascarones de vehículos soviéticos podridos que tiene están en un estado tan terrible de deterioro que lo mejor que Rusia puede hacer es usarlos como fuente de repuestos para reemplazar la cantidad cada vez menor de vehículos que podrían ser utilizables. Estos almacenes podridos no se pueden reparar a un costo razonable. Al menos, es mejor invertir el dinero que se podría gastar en arreglar estos vehículos inútiles en construir nuevos. Ya vimos las limitaciones de Rusia en ese aspecto. Esto es lo que todo esto significa. Rusia ahora tiene 1.800 UFCI y APC utilizables en almacenamiento, y es probable que muchos de ellos necesiten ser reparados en cierta medida. Además de eso, está construyendo alrededor de 900 vehículos al año. Los 1.800 vehículos son un recurso único. Cuando se terminen, no habrá más. Rusia ha perdido entre 2.200 y 55.980 vehículos blindados cada año que ha durado la guerra en Ucrania. Dependiendo de si usas las cifras de Oryx o del Ministerio de Finanzas de Ucrania, no necesitas ser un genio matemático para darte cuenta de que nada de esto cuadra. Aunque Rusia use todas sus reservas actuales, solo le queda un año para reemplazar sus vehículos de combate y transportes blindados antes de quedarse sin reemplazos. Entonces la cantidad de estos vehículos en Ucrania bajará, afectando cuánto territorio podrá tomar Rusia allí. Pero volveremos a eso pronto. Primero, todos estos problemas que estamos viendo con los vehículos de combate de infantería y transportes blindados de personal de Rusia también están presentes en sus reservas de tanques. Ya compartimos las cifras de tanques perdidos de Rusia según Oryx y el Ministerio de Finanzas. 4.308 confirmados por Oryx y 11.605 reclamados por Ucrania hasta octubre de 2025. The New Voice of Ukraine informaba que Rusia ha agotado sus reservas disponibles de tanques, aunque todavía tenía 3.000 cascos que teóricamente podrían ser restaurados. Aún así, es un número pequeño, sobre todo si Ucrania acierta sobre las pérdidas de tanques rusos. Es cerca de un año de suministro de tanques soviéticos antiguos, que son presa fácil para los drones ucranianos. Y según Axe, la cantidad de tanques utilizables en almacenamiento podría ser tan baja como 1.030. En el frente de producción, Defense Express dijo en noviembre que Rusia está construyendo alrededor de 250 de sus modernos T-90M por año, junto con 150 T-80 BVM, lo cual está lejos de ser suficiente para compensar todas sus pérdidas. La armadura de Rusia se está colapsando donde sea que mires. En aproximadamente un año, no le quedará nada en sus reservas, lo que significa que tendrá que depender de instalaciones de producción que ni siquiera se acercan a mantener el ritmo con la enorme cantidad de pérdidas de WTI, APC y tanques que Rusia está experimentando en Ucrania. Esto es justo lo que cubrimos en el show militar. Además, hay muchas más estadísticas poco reportadas. Así que si estás obteniendo valor del show militar y quieres ver más, no olvides suscribirte ahora. Hace unos minutos mencionamos algo de lo que hablaremos más adelante en el video, es decir, eso. Incluso si Rusia de alguna manera lograra reponer mágicamente sus reservas agotadas de blindados de la era soviética, o aumentar su producción a varios miles por año, probablemente no significaría mucho. La razón del progreso es muy simple. Tener vehículos blindados de transporte de personal, APCs y tanques
No significa mucho cuando las tácticas de guerra asimétrica de Ucrania están haciendo casi imposible que Rusia los use como estaba previsto. Axe menciona en Euromaidan Press que contar con vehículos en papel no implica que Rusia pueda utilizarlos. Las minas, drones y artillería ucranianos vuelven suicidas los avances mecanizados. Tiene razón. Los soldados rusos se han vuelto cada vez más desconfiados de la protección que el Kremlin les proporciona, suponiendo que reciban alguna de esa protección en absoluto. United 24. Media indicó en un artículo de junio que muchos vehículos blindados rusos priorizan la potencia de fuego sobre la protección de los soldados. Menciona el ejemplo del BMP-3 IFV del que hablamos antes. Ese vehículo de combate de infantería tiene un cañón principal de 100 milímetros y una ametralladora principal de 30 milímetros. Ambos pueden ser armas formidables si los soldados rusos que conducen el vehículo logran acercarse lo suficiente a las tropas ucranianas, pero muchas veces no pueden hacerlo. Su blindaje es muy delgado para soportar las explosiones de minas ucranianas y especialmente los drones FPV. Pasa igual con otros vehículos blindados rusos. El BMP-2 tiene blindaje lateral y trasero vulnerable a ametralladoras pesadas y un blindaje frontal de solo 16 milímetros, mucho menos de 1 pulgada. El tamaño importa si un dron kamikaze se acerca. El BTR-80 es aún peor, ya que su blindaje lateral es de solo 7 milímetros de grosor y puede ser penetrado por una ametralladora pesada. Desde una distancia de 500 metros o alrededor de 1.640 pies, imagina que eres un soldado ruso y tu comandante te ordena, junto a algunos compañeros, subir a uno de estos vehículos para atacar una posición ucraniana, aunque sabes que estás a millas de distancia. Existe una gran zona de muerte llena de minas, drones y posiblemente unidades ucranianas emboscadas en puntos estratégicos. ¿Te arriesgarías a cruzar una zona de muerte en un vehículo blindado que puede ser destruido por casi cualquier arma más potente que un rifle estándar? Claro que no. Probablemente preferirías ir a pie, y pronto vas a descubrir por qué eso tampoco funciona. Apenas mencionamos el daño que los drones FPV de Ucrania pueden causar, y se han convertido en el mayor obstáculo para que Rusia use los pocos vehículos blindados y tanques que le quedan. De manera significativa, solo necesitamos un puñado de incidentes de los últimos días para ilustrarlo. El 25 de enero UKR Inform informó que las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania destruyeron 2 tanques y 29 vehículos en solo 24 horas. Ese mismo día, Defense Express publicó un video de drones FPV ucranianos persiguiendo y bombardeando repetidamente un tanque Tortuga ruso hasta destruirlo. No son tanques especiales. Los tanques Tortuga son la forma en que Rusia enfrenta que la mayoría de sus tanques son de la era soviética. Los T-62 y T-72 están envueltos en modificaciones improvisadas, a menudo con carcasas de blindaje soldadas que los hacen más pesados y difíciles de manejar. A cambio de una escasa protección contra drones, en su mayoría no funciona. Ucrania solo necesita enviar algunos drones FPV más para destruir estos tanques. La desesperación es ahora la única defensa de Rusia, como muestran los blindajes que usa en Ucrania. Como señala Axe, el año pasado, los regimientos rusos prácticamente estacionaron su blindaje la mayor parte del tiempo, y en su lugar, atacaron a pie, en motocicletas o incluso a caballo. Los transportes más pequeños y ligeros pueden evadir mejor la vigilancia aérea. Por supuesto, una mayor probabilidad de evasión no significa una probabilidad del 100% ni de cerca. Los paseos a caballo de Rusia pueden estar intentando canalizar el espíritu de sus antepasados medievales, pero eso no significa mucho cuando los drones de Ucrania los encuentran y se lanzan sobre ellos. Rusia intenta ocultar su táctica desesperada tras una fachada de valentía y respeto por los valientes. No están tan asustados como para celebrar usar pantalones marrones. Soldados mueren en sus caballos. El 7 de enero, Forbes incluso informó que los medios rusos habían intentado elogiar la supuesta inventiva de los soldados que intentaban atacar las defensas de Ucrania. Estar a caballo permite crear una versión alternativa de la verdadera historia. La armadura podrida de Rusia es tan inútil que sus soldados tendrían más éxito entrando a batalla a caballo. Que estas cargas de caballería sean destruidas seguido quizá no le importe a Putin. Él y el Kremlin quizá hasta estén satisfechos. Al menos un soldado muerto a caballo no perdió un vehículo blindado que Rusia ya no puede darse el lujo de perder. Los caballos rara vez son alternativa a los blindados. Esto nos lleva a otro gran problema de Rusia, ya mencionado antes. No pueden avanzar realmente contra las defensas de Ucrania sin los vehículos blindados y tanques que ya perdieron. Por avances reales, hablamos de cualquier progreso más rápido que el de un caracol y sin perder decenas de miles de soldados rusos. Axe tiene razón al decir que los vehículos blindados son el mejor método para aprovechar rápido una brecha en defensas enemigas. Rusia no puede usarlos como antes. Esto significa que, salvo un colapso total de Ucrania, el Kremlin no podrá avanzar. En cambio,
Rusia ha optado por atacar las defensas de Ucrania con pequeñas unidades de infantería, incluyendo a muchos soldados, intentando avanzar a pie para lograr pequeñas ganancias de apenas 1 kilómetro a la vez, si es que logran algún avance. El resultado predecible es que Rusia está perdiendo soldados a un ritmo enorme. El Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, destacó esto en su evaluación del 31 de diciembre sobre la campaña de Rusia en Ucrania. Según el ISW, Rusia logró capturar solo 5.304 kilómetros cuadrados o alrededor de 3.295 millas cuadradas de territorio en 2025. Ese número es engañoso, pues 473 kilómetros cuadrados, 293 millas cuadradas, se incluyen en ese cálculo, por territorio que Rusia recuperó de Ucrania en Kursk, en lugar de territorio que capturó en Ucrania por sí misma a cambio de este territorio. Rusia sufrió 416.570 bajas, lo que equivale a 78 bajas por cada kilómetro cuadrado ganado en Ucrania. Y Kursk, que es donde realmente está el problema para el Kremlin, Rusia simplemente ha cambiado perder blindados por perder soldados. Ambos son recursos finitos. Mediazona afirma en su informe del 30 de diciembre que el 2025 de Rusia fue aún peor de lo que aparenta. Rusia asegura que su ejército crece y pronto superará a Ucrania. Su ejército está formado por voluntarios mayores, enviados a la guerra como carne de cañón para las defensas de Ucrania. Rusia ha cambiado oficialmente a una estrategia de ahorrar vehículos y gastar hombres, informa Mediazona, lo que es solo una prueba más de que sus reservas están tan bajas como afirma Axe. ¿Y sobre la afirmación de los hombres envejecidos? Los datos de Mediazona, que solo cubren las pérdidas de Rusia confirmadas mediante obituarios e informes oficiales de bajas, sugieren que la edad promedio de las bajas rusas está acercándose a los 50 años, siendo la edad de muerte más frecuente registrada en 2025, entre los 46 y 52 años. Parece que enviar a hombres de mediana edad a hacer el trabajo que los vehículos blindados y tanques no pueden hacer no le está funcionando muy bien a Putin. Rusia, al menos, ha reconocido este hecho. Según Forbes, Rusia ha estado experimentando con nuevas tácticas de tanques que cree que tienen más posibilidades de éxito que las tácticas utilizadas anteriormente. Rusia ahora combina 2 tanques con una pequeña flota de drones. Los drones coordinan el fuego y mejoran la conciencia espacial de los tanques, que cambian de posición constantemente para disparar sin volverse objetivos fijos. Rusia aún no resuelve cómo enfrentar que los operadores de drones ucranianos suelen estar fuera del alcance de los tanques. Esto significa que los drones FPV pueden atacar y destruir tanques antes de que lleguen a las defensas ucranianas. Si los operadores de tanques carecen de suministros como comida, combustible o municiones, no pueden hacer mucho. Aún así, Rusia está tratando de adaptarse, pero parece ser un caso de demasiado poco y demasiado tarde, y no sirve de nada para los muchos BCI y APC que ya se han perdido. Rusia solo aumenta la presión sobre su logística, ya muy tensionada, dice Forbes, lo que podría impedir que esta nueva estrategia arranque. Estos problemas son malas noticias para Rusia, que intenta avanzar en Ucrania sin perder más blindaje, y también afectan su futuro. Rusia quiere construir un ejército lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la OTAN, y no lo va a lograr mientras enfrenta tantas pérdidas. El miedo está empezando a apoderarse del Kremlin, ya que sabe que hay un país europeo en particular que podría arruinar los planes futuros de Putin. Descubre cuál es ese país en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a El Show Militar para más sobre cómo la maquinaria de guerra rusa se pudre desde adentro. Gracias por vernos.